Título: Satoru Gojo en un mundo de héroes capítulo 1. Un final, y un nuevo comienzo. El último recuerdo que Satoru Gojo conservó de su vida anterior fue la sensación fría y cortante que lo atravesó por la mitad. No hubo dolor inmediato, solo una sorpresa silenciosa, la vista de Ryoma en su cuna alejándose lentamente mientras él se desvanecía, y esa sonrisa suya, ligera y arrogante hasta el final, como si incluso ante la muerte no tuviera nada que temer. Pensó que eso era todo y confiaba que sus estudiantes lograrían derrotar a Ryoma en su cuna. Oscuridad absoluta, silencio eterno, el fin de todo. Creyó que había cumplido su parte, que su historia había terminado allí mismo, bajo los pies del rey de las maldiciones. Pero la oscuridad se rompió de golpe. Una sensación de frío húmedo y áspero contra su espalda lo despertó, arrancándolo de ese vacío sin tiempo ni espacio. Gojo abrió los ojos de golpe, aspirando aire con tanta fuerza que le ardió la garganta, como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante horas. Lo primero que vio fue un cielo inmenso, de un azul tan claro y brillante que le resultó extraño, demasiado puro, sin la ligera bruma o la carga pesada de energía maldita que siempre parecía cubrir el cielo de su propio mundo. Se quedó inmóvil unos instantes, escuchando el latido de su propio corazón, sintiendo cómo la sangre fluía por sus venas. Se incorporó despacio, con movimientos lentos y cautelosos, esperando que su cuerpo fallara, esperando sentir la herida que debería haberlo dividido en dos. Pero no había nada. Estaba completo. Se miró las manos. Eran las suyas, largas, con los dedos finos, la piel limpia salvo por un poco de polvo. Se puso de pie con esa postura relajada que siempre tenía, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, tal como solía estar. Llevaba su uniforme de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio. Una prenda entera de tela negra, de cuello alto cerrado, con el cierre cruzado en el pecho, pantalones ajustados y zapatos negros sencillos. En su rostro descansaban sus gafas redondas de lentes oscuros, que ocultaban sus ojos de color azul brillante, y su cabello blanco y erizado caía sobre su frente y los lados de su cabeza tal como siempre lo había llevado. ¿Qué demonios?, murmuró con voz ronca, la garganta seca como si hubiera pasado días sin beber nada. Estaba seguro de que me cortó por la mitad. Al instante, su instinto se activó. Se quedó quieto, con las manos aún en los bolsillos, y concentró su voluntad, llamando a lo que siempre había sido suyo, lo que lo definía como el más fuerte. Infinito. Esa sensación familiar surgió en el acto. Una barrera invisible, inmensa y delicada a la vez, que se extendía a su alrededor, separándolo de todo lo que existía en el espacio. Nada podía tocarlo sin su permiso. Sonrió entonces, esa sonrisa amplia y despreocupada que solía mostrar, aunque había confusión en ella. Sus poderes seguían ahí, intactos, tan poderosos como siempre. Podía sentir la energía recorriendo su cuerpo, la capacidad de manipular el espacio, de crear el vacío, de ver todo lo que ocurría a su alrededor más allá de cualquier obstáculo. Todo seguía siendo suyo. Sin embargo, al salir de aquel callejón estrecho y sucio hacia la calle que se abría al frente, todo su convencimiento se desequilibró. El lugar no se parecía en nada a las calles de Tokio que conocía. Los edificios eran altos, modernos, de formas y diseños que nunca había visto. Gojo se dio cuenta de que estaba en una ciudad llamada Musutafu. Los letreros luminosos tenían letras que reconocía, pero anunciaban cosas que no entendía. Los vehículos circulaban en silencio, diferentes a los que conocía. Pero lo que realmente lo dejó perplejo fue la gente. Caminaban por las aceras como en cualquier otro sitio, pero entre ellos había quienes daban saltos inmensos, quienes encendían pequeñas llamas en sus manos sin quemarse, quienes hacían flotar objetos pesados o incluso a sí mismos unos centímetros sobre el suelo. Lo más extraño de todo era que nadie parecía sorprendido. Era algo cotidiano, normal, parte de la vida diaria. ¿Qué clase de técnicas malditas son estas?, se preguntó en voz baja, caminando lentamente entre la multitud, con las manos aún en los bolsillos, tratando de no llamar la atención. No siento absolutamente nada de energía maldita en ellos, ni rastro de suciedad, ni de maldiciones a la vista. ¿Dónde estoy? Se acercó a un puesto de periódicos en la esquina y leyó los titulares impresos en las portadas. Olmir detiene el robo en el Banco Central. La paz está asegurada, clasificación nacional de héroes profesionales. Nueva lista publicada, las peculiaridades. El 80% de la población ya cuenta con una habilidad especial. Leyó una y otra vez esas palabras. Peculiaridad, héroe, salvador, facultad innata. Poco a poco, mientras caminaba y observaba, fue armando el rompecabezas, aunque le costaba aceptarlo. No estaba en su mundo.
No existían las maldiciones nacidas del miedo ni las emociones negativas. No había escuelas de hechicería ni reglas antiguas que cumplir. Aquí, la gente nacía con habilidades especiales, algo normal, parte de su biología. Quienes aprendían a usarlas para ayudar a los demás y proteger a los ciudadanos se convertían en profesionales reconocidos, llamados héroes. Todo tenía leyes, normativas, un sistema que funcionaba de forma muy distinta a lo que él conocía. No sabía cómo, ni por qué, ni quién o qué había hecho que terminara aquí, en un lugar totalmente distinto, pero una cosa quedó clara muy pronto. Satoru Gojo no tenía absolutamente nada. No tenía documentos que probaran quién era, ni identidad registrada en ningún lado. No contaba con dinero, ni una casa donde dormir, ni conocidos que pudieran ayudarlo. No tenía pertenencias más que la ropa que llevaba puesta, su uniforme negro, sus gafas y su cabello blanco que destacaba entre todos los demás. Si hablaba de su mundo, de hechiceros a maldiciones, lo tomarían por un loco. Si usaba sus poderes de forma llamativa, llamaría la atención de autoridades que no conocía ni sabía cómo funcionaban. Pasaron las semanas, y la realidad golpeó con una fuerza que ni siquiera él esperaba. El hechicero que todos llamaban el más fuerte, ante quien el mundo entero se inclinaba, ahora dormía a la intemperie, bajo puentes o en callejones apartados donde no le molestaran. Comía sobras que encontraba en contenedores o lo que personas compasivas le entregaban al verlo sentado en las esquinas, con su uniforme ya arrugado y manchado de polvo, su cabello algo despeinado y sus gafas aún puestas, aunque con pequeños rasguños que no estaban antes. Evitaba a los agentes de policía, pues no tenía forma de responder a sus preguntas ni de presentar ningún papel. Seguía manteniendo esa postura relajada, las manos en los bolsillos, pero por dentro analizaba cada detalle, cada movimiento, cada palabra que escuchaba. No se dejó vencer por la desesperación, ni siquiera cuando el frío de la noche le hacía encogerse un poco o cuando pasaba horas sin probar bocado. Hasta que un día, todo cambió. Caminaba por una calle tranquila de zonas residenciales, pensando en cómo conseguir algo de comida, cuando escuchó un grito de angustia más adelante. Al acercarse, vio a un hombre con la cara cubierta que aferraba con fuerza el bolso de una mujer de mediana edad, de cabello pelis verde oscuro y porte amable, que intentaba detenerlo sin éxito mientras le suplicaba que se lo devolviera. El asaltante, impaciente, levantó el puño para empujarla con fuerza. Gojo no dudó ni un segundo. Se acercó con pasos lentos y tranquilos, como si no pasara nada, y cuando el ladrón lo vio que Gojo se acercaba. El ladrón intentó salir corriendo, simplemente Gojo extendió una mano. Y el hombre chocó contra una barrera invisible que no podía ver, como si hubiera topado con un muro de piedra, y cayó de espaldas, soltando el bolso. Confundido y asustado, se levantó de un salto y huyó corriendo sin mirar atrás. Gojo se agachó para recoger el bolso, se sacudió el polvo de la ropa con indiferencia y se lo entregó a la mujer con esa sonrisa suya, relajada y amable. Aquí tiene, señora, le dijo, ajustándose las gafas redondas con un dedo. Parece que esto es suyo. La mujer, recuperando el aliento, lo miró con ojos llenos de gratitud y sorpresa. Se llamaba Inko Midoriya. Muchísimas gracias, joven. Exclamó ella, tomando su bolso con ambas manos. No sé qué habría pasado si no hubiera estado usted aquí. Es usted muy valiente, ¿cómo lo detuvo? Iba a toda velocidad. Solo tuve suerte, respondió él con sencillez, sin darle importancia a su poder. Todo está bien ahora. Inko lo observó con más detenimiento. Su cabello blanco, su altura imponente, su uniforme oscuro algo desgastado, pero sobre todo, esa expresión tranquila que no encajaba con alguien que vivía en la calle. Disculpe mi curiosidad, le preguntó con suavidad, pero, ¿dónde vive usted? No lo he visto por aquí antes. Gojo se quedó en silencio un instante, metiendo las manos de nuevo en los bolsillos. La verdad, en ningún lado, admitió con total naturalidad, sin vergüenza. No tengo casa, ni familia, ni documentos. Desperté aquí, no sé qué me pasó. Mentira, Gojo. Y no he conseguido nada todavía. El rostro de Inko se llenó de compasión al escucharlo. Podía ver que no mentía, y aunque su apariencia era algo extraña, su amabilidad al ayudarla sin pedir nada a cambio le demostró que era una buena persona. Si es así, dijo ella con una sonrisa cálida y sincera, como agradecimiento por haberme salvado, ¿le molestaría venir a vivir con nosotros? Mi casa es pequeña, pero hay espacio suficiente para usted. Podrá bañarse, comer caliente y descansar bajo un techo. Gojo se quedó sorprendido, parpadeando tras sus gafas. No esperaba una oferta así, ni de alguien que acababa de conocer.
Pero al ver la bondad en la mirada de ella, esa sonrisa arrogante volvió a sus labios, esta vez con un matiz de alivio y esperanza. ¿De verdad?, preguntó. No le causaré problemas, se lo prometo. Claro que sí, afirmó ella, haciendo un gesto para que la acompañara. Vamos, sígame. Le prepararé algo de comer. Mientras caminaban junto a ella hacia su hogar, Satoru Gojo sintió que, por primera vez desde que despertó en ese mundo extraño, no estaba tan solo. Seguía sin saber todo lo que le esperaba, ni qué lugar ocuparía en esa historia que no era la suya, pero ahora tenía un techo, una razón para seguir adelante y un nuevo comienzo. Capítulo 2. Un techo y una nueva cara. Caminaron unos minutos más por calles tranquilas hasta llegar a una vivienda modesta y acogedora, de paredes claras y un pequeño jardín delantero. Mientras avanzaban, Gojo mantenía las manos metidas en los bolsillos de su pantalón negro, observando todo con curiosidad. Seguía sin acostumbrarse a ese mundo donde las habilidades eran algo corriente, no algo temido o reservado para unos pocos. Tampoco había olvidado los límites de su propia fuerza. Sabía que, en ese momento, estaba lejos de ser invencible como lo sería después. No tenía forma de curarse a sí mismo, no podía desplegar un dominio, y esa barrera que lo separaba de todo, el infinito, no aparecía sola, tenía que pensar en ella, desear que existiera para que funcionara. Podía llamar al azul, al rojo, e incluso al púrpura, aunque este último suponía un esfuerzo inmenso que le dejaba agotado al instante. Al cruzar el umbral, el calor del hogar lo envolvió de inmediato, algo que no había sentido en meses. Izuku, cariño, ya estoy en casa. Llamó Inko con voz suave mientras cerraba la puerta tras ellos. He traído a alguien que nos acompañará un tiempo. Desde el pasillo salió un muchacho delgado, de cabello alborotado de color verde oscuro y grandes ojos del mismo tono, que miraba con sorpresa al visitante. Se llamaba Izuku Midoriya, y aunque aún era joven, se notaba que tenía un corazón sensible y observador. Se detuvo un poco al verlo. Esa figura alta, el cabello blanco como la nieve que resaltaba sobre su ropa oscura, y sobre todo esas gafas redondas que ocultaban su mirada, dándole un aire misterioso pero relajado. Izuku, este es el señor Gojo, le presentó su madre. Me ayudó mucho hace un momento, y como no tenía dónde quedarse, le he invitado a estar con nosotros. Mucho gusto, dijo Gojo con esa sonrisa ligera y despreocupada que solía usar, inclinando un poco la cabeza en saludo. Llámame simplemente Gojo, no hace falta tantas formalidades. Mucho gusto, señor, Gojo. Respondió Izuku, un poco nervioso pero con amabilidad, haciendo una reverencia apresurada. Inko les pidió que pasaran a la sala y se sentaran, mientras ella se dirigía a la cocina para preparar algo de comer. Allí, sentado cómodamente por primera vez en meses, Gojo sintió una extraña tranquilidad. Izuku no dejaba de mirarlo con curiosidad, aunque trataba de no ser impertinente, hasta que al final se armó de valor para hablar. Perdóneme si suena mal, pero su ropa está algo sucia y desgastada. ¿Le ha pasado algo? Gojo soltó una pequeña risa, sin molestarse en absoluto por la pregunta. Digamos que he recorrido un largo camino para llegar aquí, explicó sin entrar en detalles sobre su origen. Un viaje donde perdí todo lo que tenía, incluso el lugar al que pertenecía. Pero no te preocupes por mí, estoy bien. ¿Y qué clase de habilidad tiene usted?, preguntó Izuku con brillo en los ojos, pues siempre le interesaba saber más sobre las capacidades de los demás. Si no le molesta que pregunte. Ante eso, Gojo se quedó pensando un instante. No podía ni debía contarle la verdad sobre energías malditas ni sobre el espacio, así que buscó una forma sencilla de describirlo sin revelar demasiado. Puedo hacer cosas con la distancia que hay entre las cosas, respondió de forma vaga pero clara. Puedo acercarlas con fuerza, apartarlas con violencia, o crear una separación que nada ni nadie puede cruzar, siempre y cuando yo esté concentrado para mantenerla. Es algo que requiere mucha atención y control, y si intento combinarlo todo de golpe, bueno, casi me deja sin fuerzas la última vez que lo hice. Izuku escuchaba cada palabra con asombro, imaginando las posibilidades de algo así, mientras tomaba notas mentales por costumbre. Suena muy poderoso, dijo al final. Aunque parece que hay que saber usarlo con mucho cuidado. Exactamente, convino Gojo. La fuerza no sirve de nada si no sabes ponerle límites. A veces, lo más difícil es aprender qué no debes hacer con ella. En ese momento volvió Inko llevando bandejas con platos calientes, el olor llenando todo el lugar y despertando el hambre que Gojo había acostumbrado a ignorar. Comieron juntos, conversando de cosas sencillas.
Cómo era la vida en esa ciudad, las normas sobre el uso de habilidades, los estudios de Izuku y su sueño de convertirse en héroe, igual que All Might. Gojo escuchaba con atención, sorprendiéndose de la generosidad de esa familia al recibirlo sin saber quién era realmente. Cuando terminaron de cenar, Inko le mostró la habitación que podría usar. Era pequeña pero limpia, con una cama cómoda, un escritorio y una ventana por donde entraba la luz suave de la tarde. Es todo lo que tenemos, le dijo ella con modestia. Pero esperamos que aquí se sienta como en casa. Gracias, respondió él, con una sinceridad que rara vez mostraba. De verdad, gracias por darme esta oportunidad. Cuando se quedó solo, Gojo se sentó al borde de la cama y apoyó las manos sobre sus rodillas. Se quitó las gafas un momento, dejando ver esos ojos azules brillantes que ahora miraban hacia el techo, pensativo. Sabía que seguía siendo un extraño en ese mundo, que no tenía documentos ni pasado, que sus poderes tenían restricciones que debía aprender a dominar bien si quería valerse por sí mismo, y que aún no sabía qué camino tomaría allí. Pero por primera vez desde que despertó en aquel callejón frío, no estaba solo. Tenía un techo, comida y dos personas que le habían abierto la puerta sin pedir nada a cambio. Y aunque su objetivo de conseguir dinero y su propio lugar seguía en pie, ahora también tenía algo más. La oportunidad de observar, aprender y quizás, sin esperarlo, cuidar de quienes le habían acogido. Se puso de nuevo las gafas, se acomodó en la cama y cerró los ojos, preparándose para descansar de verdad por primera vez en meses. Lo que vendría después aún no lo sabía, pero sea lo que fuera, lo enfrentaría con esa confianza que siempre lo caracterizaba, paso a paso y con cuidado de no sobrepasar sus propios. Capítulo 3. Sueños nuevos y caminos que se cruzan a la mañana siguiente, el sol entraba suavemente por la ventana cuando Gojo despertó. Por primera vez en meses, había dormido sobre un colchón blando, cubierto con sábanas limpias, y aunque su cuerpo seguía acostumbrado al frío y la dureza del suelo, se sintió realmente descansado, como si la tranquilidad de ese hogar hubiera reparado también algo de su espíritu. Se estiró despacio, consciente de cada músculo, y recordó al instante las limitaciones que tenía aquí. No sanaba solo, no podía desplegar un dominio, y esa barrera que lo separaba del resto del espacio debía nacer totalmente de su concentración, de su voluntad consciente. Si se distraía, dejaba de existir. Al salir de la habitación, encontró a Izuku en la cocina ayudando a su madre a preparar el desayuno, moviéndose con esa energía tímida pero entusiasta que lo caracterizaba, llevando platos o batiendo algo con mucho cuidado para no derramarlo. Inko se giró al verlo y le dedicó esa sonrisa cálida que ya le era familiar, indicándole que tomara asiento a la mesa. Comieron hablando de cosas sencillas, de cómo iba el día, hasta que al terminar, Izuku se acercó a él con las manos entrelazadas frente a sí, un poco nervioso pero con la determinación brillando en sus ojos verdes. Si quieres, podríamos salir a caminar un rato, le propuso. Así conoces mejor los alrededores, los parques, las tiendas, y podemos hablar un poco más, si te parece bien. Gojo sonrió, ajustándose sus gafas redondas con un dedo y metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón negro, con esa postura relajada y segura que siempre mantenía. Me parece un plan excelente, aceptó. La verdad es que no reconozco nada de lo que hay aquí, así que me vendrá muy bien tener un guía tan amable y atento como tú. Le avisaron a Inko, que les pidió que tuvieran cuidado y no se alejaran demasiado, y salieron los dos a recorrer las calles tranquilas del barrio. Caminaban despacio, dejando que Izuku le señalara cada lugar importante. La pequeña tienda de abarrotes de la esquina donde siempre compraban lo necesario, el parque amplio con árboles altos donde solía jugar de niño, la avenida principal por la que pasaban los autobuses hacia la ciudad, y el camino que tomaba cada mañana para ir a la escuela. Gojo observaba todo con mucha atención, no solo para memorizarlo, sino para comprender cómo funcionaba la gente aquí. Veía a alguien mover objetos con la mente, a otro dar saltos inmensos, y todo ocurría con total naturalidad, sin que nadie se asombrara. Al mismo tiempo, mantenía su mente despierta, practicando en silencio. Imaginaba esa separación entre él y el aire, ese espacio infinito que podía poner de por medio, sabiendo que debía llamarlo, sostenerlo y cuidarlo con su propia concentración, pues si dejaba de pensar en ello, desaparecía. Sabía también que podía atraer cosas con la fuerza del azul o rechazarlas violentamente con el rojo, pero que si alguna vez necesitaba combinar ambas para crear el púrpura, tendría que reunir toda su energía y voluntad, pues el esfuerzo sería inmenso y probablemente lo dejaría sin fuerzas para seguir avanzando en bastante tiempo.
Se sentaron en un banco de madera bajo la sombra de un gran árbol, mirando a otros niños que corrían y jugaban cerca, cuando Izuku soltó lo que llevaba guardado en el pecho desde hacía mucho tiempo, como si la tranquilidad del lugar le diera el valor necesario para hablar. La verdad, empezó con voz bajita, mirando sus propias manos apoyadas sobre sus rodillas, como si le avergonzara decirlo en voz alta, mi mayor sueño es ser héroe. Un héroe tan grande y valiente como Olmig, que pueda llegar a cualquier lugar y proteger a todos con una sonrisa, sin dejar que nadie se sienta solo o asustado. Pero, hizo una pausa larga, tragando saliva antes de levantar un poco la vista, nací sin ninguna habilidad. Los médicos dijeron que no tengo peculiaridad alguna. Todos, incluso mis antiguos amigos, me dicen que es imposible, que alguien como yo no puede aspirar a eso, que debería buscar otra cosa. Pero yo sigo queriendo ayudar, sigo pensando que debe haber una forma de hacerlo aunque no tenga poderes. Gojo se quedó en silencio unos instantes, mirando al muchacho a través de los cristales oscuros de sus gafas. Pensó en su propia vida, en cómo había nacido con una fuerza inmensa que lo ponía siempre por encima de los demás, y aún así entendía esa sensación de tener algo que querías alcanzar, aunque todo pareciera estar en tu contra. Pensó también en su situación actual. Extraño, sin pasado ni documentos, llegado de ninguna parte, pero con capacidades que nadie en este mundo podía igualar si las usaba bien. ¿Sabes?, le dijo con calma, inclinándose un poco hacia él para que sintiera que sus palabras eran solo para los dos, yo también he estado pensando mucho en qué hacer ahora que estoy aquí. No tengo un lugar al que volver, ni familia que me espere, ni papeles que digan quién soy, pero sí tengo fuerza, y sé perfectamente cómo usarla y controlarla. He decidido que yo también quiero ser héroe. Iré contando el pasado donde, su gurú Geto le dijo a su mejor amigo, en ese entonces quería defender al débil, él creía que el fuerte de... Escucha, Satoru. La brujería existe, para proteger a los no hechiceros. Presente. Si este mundo se construye sobre personas que cuidan de los demás, entonces esa será mi manera de pertenecer aquí, de ganarme mi sitio. Y te diré algo que sé muy bien. El hecho de no tener un don especial no significa que no puedas llegar a ser grande. A veces lo que hace falta no es lo que tienes al nacer, sino lo que llevas dentro, la voluntad que te mueve a querer darlo todo por otros. Y eso, Izuku, eso te sobra. Izuku levantó la vista por completo, con los ojos brillantes por la sorpresa y por esa esperanza que nadie más le había dado nunca. ¿De verdad lo cree?, preguntó con voz temblorosa, apenas un susurro. Claro que sí, respondió Gojo con esa sonrisa amplia, brillante y segura que iluminaba su rostro. Y te prometo que si quieres, te ayudaré en todo lo que pueda. Si vas a entrenar, yo estaré aquí para ver cómo lo haces o para darte un consejo si lo necesitas. Nadie dijo que el camino debía recorrerse en soledad. Permanecieron allí un rato más, hablando de lo que se necesitaba para entrar en las escuelas de héroes, de las pruebas que debían superarse, hasta que el sol empezó a bajar y decidieron volver a casa. Al entrar, Inko los recibió con una sonrisa, pero notaron en su expresión que había estado pensando en algo importante, algo que llevaba tiempo preparando. Se sentaron todos en la sala, y ella tomó la palabra con suavidad pero con mucha firmeza. He estado pensando mucho en ti, Rojo, empezó ella, mirándolo con bondad. Si de verdad quieres empezar una nueva vida aquí, aprender todo lo necesario y prepararte para ser un héroe, lo mejor sería que fueras a la misma escuela secundaria a la que asiste Izuku. Allí podrás aprender cómo funciona este mundo, las leyes, las normas sobre el uso de las habilidades, y recibirás la educación que se necesita para luego aspirar a una academia. He hablado con la directora hoy mismo. Sé que es algo complicado porque no tienes documentos ni historial, pero le expliqué tu situación y le di mi palabra de que eres una persona de confianza. Al final, aceptaron que te incorpores como alumno. Gojo abrió los ojos un poco más, sorprendido de verdad por esa nueva oportunidad que le daban tan generosamente. ¿De verdad ha hecho todo esto por mí?, preguntó, incrédulo pero profundamente agradecido. Lo he hecho porque veo que tienes un buen corazón, respondió ella, y porque mereces tener una oportunidad para construir tu propio camino. Mañana mismo puedes ir a conocerte con la directora y arreglar lo que falte. Izuku podrá guiarte y acompañarte en todo momento. Gojo sintió que una calma extraña se apoderaba de él, una sensación que no conocía desde que llegó, la de saber que ya no estaba a la deriva, que ahora tenía un lugar al que ir, un propósito claro y personas que se preocupaban por él. Miró a madre e hijo, y su sonrisa se volvió más sincera que nunca, llena de gratitud.
No sé cómo podré agradecerse lo suficiente, dijo, pero les prometo que no les fallaré. Haré todo lo posible por aprender, por ser alguien de bien y por proteger este lugar que me ha acogido tan bien. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Gojo se quedó mirando por la ventana hacia el cielo oscuro salpicado de estrellas. Sabía que lo que venía no sería sencillo. Tendría que aprender las reglas de un mundo distinto, cuidar de usar sus poderes con prudencia sin exceder sus propios límites, y ocultar el verdadero origen de su fuerza. Pero por primera vez desde que despertó en aquel callejón frío y sucio, todo tenía sentido. Ya no buscaba solo dinero ni un techo. Ahora tenía un sueño propio, un amigo que apoyar y un hogar que cuidar. Y Satoru Gojo, aunque estuviera lejos de su mundo y de su vida anterior, sabía que con todo eso a su favor, nada podría detenerlo. Capítulo 4. Nuevos pasos y lazos que se vuelven familia. A la mañana siguiente, se prepararon temprano. Gojo seguía vistiendo su uniforme negro de la escuela de hechicería, ya que aún no le habían dado uno nuevo, aunque Inko le había ayudado a lavarlo y remendarlo, dejándolo mucho más presentable. Se ajustó las gafas redondas sobre el puente de la nariz y salió junto a Izuku hacia la secundaria. Caminaban a paso tranquilo. Para Gojo todo seguía siendo nuevo, aunque ya empezaba a sentirse menos extraño en las calles. Sabía bien lo que podía hacer y lo que le costaba dominar, pero no solía estar pensando en ello a cada instante, simplemente se movía con esa soltura y confianza que siempre lo caracterizaban. Al llegar a la entrada, una voz fuerte y cortante resonó desde un lado. «Mira quién va ahí. El inútil y su nuevo amigo perdido». Izuku se tensó al instante. Detrás de ellos estaba Katsuki Bakugo, de cabellos rubios y ojos afilados, con esa postura arrogante y agresiva que parecía rodearlo siempre. Se acercó con pasos pesados, mirando a Gojo de arriba a abajo con burla. «¿Y tú quién eres?», le preguntó con tono retador. «Nunca te he visto por aquí. ¿Te has hecho amigo de este que no tiene nada?». Gojo se mantuvo de pie, alto y relajado, con las manos metidas en los bolsillos y esa sonrisa tranquila que no se alteraba por nada. Se colocó un poco delante de Izuku, cubriéndolo con su presencia sin hacer ningún movimiento brusco. «Soy Gojo», respondió con calma. «Y te aconsejo que le hables con respeto. No veo que tener malos modales sea algo de lo que debas presumir». Bakugo frunció el ceño, molesto porque alguien le respondiera así. Levantó una mano y de su palma salió una pequeña explosión de chispas, lanzándola hacia ellos como advertencia. Izuku dio un paso atrás asustado, pero Gojo no se movió ni un milímetro. Simplemente, se mantuvo firme, y lo que sea que hubiera entre él y el resto fue suficiente para que las chispas se deshicieran en el aire sin llegar a tocarlo, como si hubieran chocado contra algo que no se podía ver. «¿Qué?», tartamudeó Bakugo, sorprendido. «¿Qué hiciste?». «Nada especial», dijo Gojo con tranquilidad. «Simplemente, no dejo que cosas que no me interesan se acerquen a mí. Si quieres pasar, hazlo, pero deja de molestar». Bakugo lo miró con desconfianza y rabia, pero al ver que no conseguía nada, resopló con fuerza y se marchó, lanzando miradas de reojo mientras se alejaba. Cuando ya estuvo lejos, Gojo bajó la cabeza hacia Izuku y le sonrió con amabilidad. «¿Estás bien? No dejaré que te haga nada, lo sabes, ¿verdad?». «Gracias, Gojo», respondió el muchacho, recuperando el aliento. Siempre hace eso, pero nunca nadie se había atrevido a enfrentársele así. Desde ese día, la rutina en la escuela se convirtió en algo constante y tranquilo. Gojo aprendió rápidamente todo lo que le enseñaban. Las clases sobre historia de las peculiaridades, las normas de seguridad, los ejercicios físicos adaptados a cada habilidad. A menudo, los profesores le preguntaban sobre su propia capacidad, pero él siempre encontraba una forma de explicarla sencillamente, diciendo que podía mover cosas a distancia o crear separaciones entre objetos. Se cuidaba de usar sus habilidades con moderación, sabiendo que debía ir descubriendo poco a poco hasta dónde podía llegar, sin arriesgarse a agotarse innecesariamente. Durante los recreos, siempre estaban juntos. Izuku llenaba cuadernos con apuntes sobre héroes y habilidades, y Gojo leía con interés lo que escribía o le daba su opinión. A veces, se sentaban en un rincón apartado y Gojo le mostraba pequeños ejemplos de lo que sabía hacer. Atraer suavemente un objeto hacia sí o apartarlo con un ligero impulso, siempre con mucho control y cuidado. Izuku lo observaba maravillado, aprendiendo también que la verdadera fuerza está en saber cuándo y cómo usarla. Pasaron así las semanas y los meses, hasta que se cumplieron exactamente 5 meses desde que Satoru Gojo despertó en aquel callejón frío y sucio, sin saber dónde estaba ni qué le esperaba. Pero ahora, nada se parecía a aquel comienzo.
En la casa de los Midoriya, Gojo ya no se sentía como un invitado. Había compartido tantas comidas, tantas tardes de estudio y tantas charlas hasta tarde que los lazos se habían tejido solos, fuertes y sinceros. Inko, que al principio solo sentía compasión por él, ahora lo quería con todo su corazón. Veía cómo cuidaba de su hijo, cómo era educado y agradecido, y cómo, a pesar de ser alguien capaz de cosas increíbles, nunca se creyó más que nadie. Una tarde, mientras los tres preparaban la mesa para cenar, ella se giró hacia él con esa sonrisa dulce que siempre tenía y le habló con voz suave pero llena de afecto. Satoru, ya llevas aquí bastante tiempo, y para nosotros eres mucho más que alguien a quien ayudamos. Me gustaría que supieras que si tú lo deseas, aquí tienes tu hogar. Ya te considero como a un hijo para mí. Gojo se quedó inmóvil un instante, sorprendido por esas palabras. En su vida anterior, su origen lo había separado de todos, y aunque tenía a personas a las que quería, nunca había sentido algo tan cálido y natural como esto. Se acercó a ella y asintió, sintiendo cómo esa calidez le llenaba el pecho. Para mí también es mi hogar, respondió con sinceridad. Ustedes me dieron un lugar cuando no tenía absolutamente nada. Inko, gracias por todo, madre. Y entre ellos dos, Izuku y Gojo, se había formado una amistad que iba más allá de ser compañeros. Gojo veía en Izuku esa voluntad inquebrantable que admiraba profundamente, y Izuku veía en Gojo a alguien fuerte pero amable, alguien que siempre estaba ahí para protegerlo y apoyarlo. Se entendían con solo mirarse, compartían sueños y miedos, y se apoyaban en todo lo que podían. ¿Sabes?, le dijo Izuku una noche, mientras miraban las estrellas desde el jardín, antes de que llegaras, me sentía muy solo muchas veces. Pero ahora me alegro mucho de que estés aquí. Eres mi mejor amigo, y el mejor hermano que podría desear. Gojo soltó una risa ligera, esa que siempre tenía, pero esta vez más suave y sincera. Pasó una mano suavemente sobre el cabello alborotado de Izuku. Y yo me alegro de haberte encontrado a ti. Si no hubiera aparecido aquí, nunca te habría conocido, y eso habría sido una verdadera lástima. No te dejaré solo nunca más, lo prometo. 5 meses atrás, Satoru Gojo era alguien que había perdido todo, que creyó que su historia había terminado. Pero ahora sabía que no era así. Había encontrado un lugar donde pertenecer, una madre que lo quería y un hermano al que cuidar. Todavía tenía mucho que descubrir de ese mundo, y el camino para convertirse en héroe apenas comenzaba, pero ahora lo enfrentaba todo con la certeza de